Buenas, ¿cómo están? Hoy vamos a ver diagnóstico de enfermedades hepáticas. Tienen que conocer que el hígado participa en muchos aspectos en el organismo. Está vinculado al metabolismo de fármacos, a funciones de detoxificación, a producción y excreción de bilis, a la excreción de la bilirrubina, a la síntesis de proteínas séricas, y tiene un rol muy importante en el metabolismo intermedio de distintos elementos como el glucógeno, el colesterol, el metabolismo lipídico. Por otro lado, también sepan que el hígado es vulnerable o puede estar sujeto a diferentes ataques o injurias, a distintos medicamentos, a tóxicos, hepatitis virales, enfermedades de origen metabólico y enfermedades de origen autoinmunes. Si bien las enfermedades son diferentes, la expresión clínica del hígado va a ser más o menos parecida. Se diferencian estas en 4 o 5 formas clínicas que ustedes tienen que ser capaces de ver para poder llegar al diagnóstico. Lo primero que tenemos que ver es el análisis del hepatograma. Están las enzimas hepáticas, que se subdividen en dos, las que son hepatocelulares, o sea, están en el hepatocito del hígado, que son la TGO o la TGP, también llamadas como AST, ALT. Para recordar cuál corresponde con cuál, recuerden la memotécnica GOTASA. La TGO y la AST son lo mismo. Por otro lado tenemos las que están en el canalículo biliar, que son principalmente las fosfatas alcalinas. También está la gamma GT y la 5'-nucleotidaza. El otro elemento para ver en el hepatograma es la bilirrubina, que a su vez tiene dos fragmentos, la directa y la indirecta. Habitualmente ustedes van a ver que dice bilirrubina total es igual a 1, que es el valor normal, y la directa es igual a un 30%, 0,3, más o menos. Y la indirecta, más o menos 0,6, 0,7 miligramos por decilitro. Y por último están los marcadores de síntesis, que eso se refiere a lo que es el tiempo de protrombina, o llamado tiempo de Quick, que se mide habitualmente en porcentaje o en segundos. Los valores normales son de 70% a 100%, si es en porcentaje, y si en segundos más o menos son 12 segundos. Cuanto mayor a 12 segundos, es un valor alterado. Por otro lado, tenemos un factor, los factores de coagulación, que los produce el hígado en su mayoría, salvo el factor 7. El factor 5 es el que más fácilmente se puede pedir y medir, que también se expresa el resultado en porcentaje, que va del 70 al 100% en condiciones normales. Y el colesterol y la albúmina son otros factores de síntesis también importantes. Vayamos un poco más en lo que llamamos transaminasas, que son, como dijimos, las enzimas que están en el hepatocito principalmente, y dijimos que eran dos, la LT y la ST. La LT es fundamentalmente propia del hígado, si bien está en otros tejidos. La LT principalmente cuando se eleva corresponde a una enfermedad hepática, a diferencia de la AST, que está en el hígado, pero además está muy en una concentración importante en el músculo estriado, tanto cardíaco como esquelético. Entonces, frente a estas afectaciones cardíacas o a lesiones del músculo esquelético, pueden subir también y no nos tienen que confundir con enfermedad hepática. La LT está sobre todo en el citoplasma y la ST además está en la mitocondria, por lo cual muchas veces cuando hay una lesión del hepatocito, primero vuelca la LT y después vuelca la ST por estar en mayor cantidad en la mitocondria. La vida media es mucho más importante en la LT y un poco más, y la mitad es en la ST. Y otra cosa no menos importante es el cociente normal, la relación normal entre la ST y la LT. Normalmente este es igual a 1, 1,2. Por otro lado, las enzimas de escolestasis, las que están en el conducto biliar, o son parte del conducto biliar, acá les marco dos principalmente, la fosfatasa alcalina y la gamma-glutamil transferasa. La fosfatasa alcalina se encuentra en el hígado, pero siempre hay que tener en cuenta que también puede elevarse en alteraciones óseas, y en las mujeres embarazadas también suele subir
en los últimos 2 trimestres por el desarrollo de la placenta que también está. Tiene una vida media mucho más larga que las enzimas del hepatocito, hasta una semana, y es el principal marcador de colestasis, la fosfatasa alcalina, a diferencia de la gamma GT, que es una enzima que si bien está en el hepatocito y en el epitelio biliar, se eleva en una cantidad inmensa de trastornos, eh, por lo cual, como enzima de colestasis, ayuda poco, nos puede hacer equivocar muchas veces si nos fijamos solamente en la gamma GT. La gamma GT es muy sensible, siempre que hay una colestasis sube, pero es muy poco específica. O sea, si solamente la gamma GT esté alterada, eso rara vez representa una afectación hepática o del canalículo biliar. Una pregunta que le pueden hacer siempre es ¿qué significa que la gamma GT esté muy elevada? Hay 2 entidades que la hacen elevar muchísimo. Uno es la hepatitis alcohólica y otro es justamente el hígado graso no alcohólico. Pero bueno, básicamente la gamma GT, ¿para qué sirve? Sirve básicamente para saber, cuando tenemos una elevación de las enzimas de colestasis, si justamente la elevación de fosfatasa alcalina está vinculada a un fenómeno de colestasis y no a un problema óseo. Entonces, si vemos que la fosfatasa alcalina está elevada, nos fijamos si la gamma GT también está elevada. Si la gamma GT también está elevada, ya básicamente decimos, bueno, hay una afectación hepática. Si la fosfatasa alcalina está elevada sola, sin la gamma GT, bueno, hay que hacer un diagnóstico diferencial para ver si no hay un problema óseo en vez de hepático. Y acá no menciono, pero está la otra que es la 5' nucleotidasa. La 5' nucleotidasa es lo inverso de la gamma GT. Es muy específica, pero muy poco sensible. O sea, cuando está elevada hay un fenómeno de colestasis, pero cuando está normal no descarta la colestasis. O sea, por eso no la usamos tanto a la 5' nucleotidasa. Porque es muy poco específica, es muy específica, perdón, pero es muy poco sensible y nos puede hacer perder fenómenos colestáticos si pensamos que no está porque está normal. Y por último, hablamos de la bilirrubina. La bilirrubina, ustedes saben que está vinculado con el metabolismo del grupo M, del glóbulo rojo. El hígado participa en el metabolismo del grupo M. Llega al hepatocito como bilirrubina indirecta y por una enzima que se llama uridin fosfato glucuroniltransferasa la conjuga y la hace directa y de esta manera pasa al polo biliar del hepatocito y la excreta por el conducto biliar. ¿Está bien? Entonces el hígado se encarga de transformar la bilirrubina indirecta en directa. Y por último, los marcadores de síntesis hepática. Hay diferentes marcadores, como hablamos al principio. Están los que más usamos, que son el tiempo de Quick o el tiempo de protrombina, que engloba la funcionalidad de los factores 1, 2, 5, 7 y 10. Y, como dijimos, se expresa en porcentaje habitualmente y en segundos. Valor normal es de 70 a 100%. Y tiene una vida media que va hasta los 3 días. El factor 5, que uno puede medir cada uno de estos factores individualmente, pero el que más habitualmente se encuentra disponible es el factor 5 que produce el hígado, tiene una vida media mucho más corta porque que el tiempo de Quick. O sea, si hay una falla del funcionamiento del hígado, la disminución de la coagulación, la alteración de coagulación, disculpe. Estoy haciendo lío. Bueno, lo que quiero decir es que si hay una alteración del funcionamiento del hígado, rápidamente, o sea, el hígado falla en su funcionamiento por alguna anoxa, rápidamente lo vamos a ver en la caída de la síntesis del factor 5, porque tiene una vida muy cortita, de 12 a 36 horas, incluso antes de la caída del tiempo de protrombina. Después tenemos otros elementos que produce el hígado, que es la colinesterasa, que tiene una vida media de 7 días, la albúmina de 20 y el colesterol de 21 días. ¿Y esto qué significa? Si hay un trastorno agudo, una enfermedad aguda que genera un daño tan severo que el hígado no puede cumplir su función, lo primero que vamos a ver es que disminuyen los valores del factor 5 o del tiempo de Quick.
Y la colinesterasa y la albúmina, lo vamos a ver, como tienen vidas medias más largas, van a decaer más tardíamente, por lo cual no nos va a dejar ver si el hígado está fallando en su funcionamiento en forma temprana. Esto vamos a ver sobre todo en fenómenos crónicos, en enfermedades crónicas, como la cirrosis, en donde está afectado el funcionamiento del hígado, que van cayendo las concentraciones de estas proteínas. Como cualquier enfermedad, para hacer el abordaje, lo primero que tenemos que preguntar, lo primero que tenemos que hacer con los pacientes es interrogarlos. Es importante saber si ingieren alcohol y la magnitud del mismo para saber esto, si alcanza valores de toxicidad. Lo mismo si hay un medicamento que estén ingiriendo, incluso si son homeopáticos. Hay muchos médicos homeopáticos que son falsos homeopáticos que dan principios activos que pueden ser tóxicos para el hígado. Es importante saber las conductas sexuales, si tienen conductas sexuales de riesgo, ya que enfermedades virales se transmiten a través de las conductas riesgosas. Si hubo exposición parenteral a drogas, a transfusiones, o se han hecho tatuajes en forma irregular, o algún procedimiento médico que también haya sido invasivo y haya permitido transmitir algún germen. ¿Cuáles son los síntomas y signos que suelen tener los pacientes con una lesión hepática? Sobre todo cuando es aguda, pueden tener decaimientos, dolores articulares, dolores musculares, un dolor abdominal que no suele ser tan severo. Fiebre, no es lo muy común, pero puede haber. Prurito, como se ve en las colestasis, la ictericia, poluria e hipocolia. El examen físico habitualmente suele ser en pacientes que no tienen nada importante para ver. En las enfermedades hepáticas agudas, a veces el hígado se agranda, aumenta su volumen y uno puede palparlo y ser doloroso la palpación. Pero lo que más relevancia le vamos a dar son los estigmas de enfermedades hepáticas crónicas. Es decir, cuando el paciente tiene cirrosis. ¿Qué es lo que podemos ver? La palma hepática, que es la hiperemia de la eminencia tenar e hipotenar, se ve todo el marco de la mano colorada, la circulación colateral, venosa en la pared, las telangiectasias en el tórax, y también pueden estar en cara, sobre todo en el mentón y en la nariz. ¿Qué elementos tenemos de diagnóstico complementarios que nos van a ayudar mucho? Fundamental para las enfermedades del hígado, la ecografía abdominal. Y si además tiene efecto Doppler, que nos permite valorar lo que es el flujo de la vena porta, de la vena esplénica, de las venas suprahepáticas, es muy importante. También podemos ver el flujo de la arteria hepática. Y también si tienen colaterales venosas en los pacientes que tienen hipertensión portal. La tomografía de abdomen nos arroja una información más anatómica de lo que es el hígado, nos puede mostrar muy bien la forma que tiene el hígado, si está agrandado, si está disminuido de tamaño, si tiene los bordes lobulados, si tiene imágenes focales. La tomografía nos da mucha información, sobre todo si pensamos que puede haber un tumor en el hígado. Ve muy bien los tumores. La resonancia da la misma información que la tomografía de abdomen y agrega un aspecto que no tiene el tomógrafo, que es la reconstrucción del árbol biliar, la colangioresonancia. La resonancia permite rearmar y ver muy bien lo que es el conducto hepático, el colédoco y también la vía biliar intrahepática. Y otros elementos que hay más desde hace menos tiempo, que es la elastografía hepática, que la elastografía hepática permite ver la elasticidad del hígado, como dice el nombre, teniendo en cuenta que los hígados habitualmente sanos son blandos, y el hígado cirrótico tiene una, como decían antes, una estructura más pétrea, más dura. Y eso la elastografía te lo permite ver. Y la biopsia hepática es para hacer estudio histológico, para determinar más o menos la histología, la histopatología, y a veces la necesitamos para hacer el diagnóstico definitivo de ciertas enfermedades hepáticas. Bueno, ¿qué información nos puede dar la ecografía? Bueno, un poco se los adelanté antes, pero bueno, básicamente el hígado, con su forma, su tamaño, sus bordes, la vía biliar intra y hepática y la vesícula. La ecografía es mucho mejor que una tomografía para ver lo que es la vesícula y la enfermedad vesicular. Incluso también es mucho mejor para valorar lo que es el árbol biliar que la tomografía, no así que la resonancia. Y con Doppler podemos ver, sin Doppler también podemos ver la vena porta. El Doppler nos deja ver el flujo, si va hacia el hígado, el flujo de la vena porta, o si no, al revés, una enfermedad crónica se va del hígado.
Bueno, ver las venas suprahepáticas, las arterias, la cava. El vaso, la vena esplénica, bueno, permite ver el páncreas, los riñones y la presencia de ascitis. La ecografía es fundamental, diría que así como lo fundamental son los análisis de sangre para ver enfermedades hepáticas, lo otro fundamental es la ecografía abdominal. Y si tiene Doppler, mucho mejor. La tomografía, lo mismo como les comenté, permite mostrar todo lo que es en el corte axial, la silueta del hígado, nos permite ver si está grande, si está chico, si es un hígado normal, si tiene tumores, esta es la vena cava que se ve acá, esta es la arteria aorta, el estómago con contraste, y este es el vaso, ¿está bien? Y acá hay este contraste oral, ¿verdad? Lo que tiene el estómago. Y acá es una tomografía llena con contraste endovenoso, donde estas rayitas que antes estaban hipodensas, ahora están hiperdensas, son las venas suprahepáticas, ¿está bien? Que van todas hacia la vena cava. Y esto es lo que le comentaba, la resonancia permite la reconstrucción del árbol biliar. Entonces acá podemos ver lo que es el colédoco, con su rama derecha, su rama izquierda, y en este sentido, acá no hay vesícula, este de acá es el cístico, esta cosita de acá, y falta la vesícula. Acá hay una imagen donde podemos ver con una reconstrucción de un árbol biliar con la vesícula algo distendida, un piedrón metido adentro, y a su vez ven la diferencia entre este colédoco y este colédoco. Este está más gordito, ¿por qué? Porque acá donde marca la flechita hay una piedrita que está obstruyendo, entonces lo dilata todo. Bueno, entonces lo que es la colangioresonancia es fundamental para lo que es las enfermedades biliares también, muy importante. Vamos ahora a los patrones de laboratorio, los que ustedes tienen que poder identificar para tratar de abordar a un diagnóstico. Tenemos el primer patrón, que es el hepatocelular. Como dije, ese hepatocelular, dijimos que lo que está alterado son sobre todo las enzimas ALT y AST, que son las que están en los hepatocitos. En las hepatitis agudas se genera una gran elevación de las transaminasas, se dice por 10 el valor basal, al menos en las enfermedades agudas, y la relación en que se elevan siempre es al predominio de la ALT, la AST está en menos valor. ¿Qué les quiero decir? Por ejemplo, la ALT está en 1000 y la AST está en 800. En la mayoría de las enfermedades esta elevación es así, en esa proporción. ¿En quién se eleva más la AST o TGO que la ALT? La enfermedad paradigmática es la hepatitis isquémica, en donde hay mucho más AST que ALT. En estos valores, ¿no? En valores por 10. Las hepatitis agudas, o sea, este es bien el patrón de necrosis hepatocelular. Aumento de las transaminasas por 10 veces el valor basal. Y pueden estar acompañados por, además, síntomas constitucionales, como falta de apetito, decaimiento, si la enfermedad es de magnitud van a estar ictéricos, molestias en el abdomen, en el hipocondrio derecho. La bilirrubina puede estar normal o puede estar elevada y generalmente se predomina de directa. El tiempo de protomina y el factor 5 suelen estar normales. La albúmina y el colesterol también suelen estar normales. El hígado, por ecografía y por examen físico, va a tener un tamaño normal. En algunos casos puede estar algo aumentado por el fenómeno inflamatorio. Y no hay signos de hipertensión portal. Cuando la hepatitis aguda que está cruzando el paciente es una enfermedad grave, hay una alteración del funcionamiento del hígado y, como dijimos antes, el tiempo de protomina se ve disminuido, cae por debajo del 50%, ¿está bien? Entonces, cuando vemos que ya hay una falla de la síntesis hepática a partir del fenómeno hepatítico, cuando es menor al 50% hablamos de hepatitis aguda grave, ¿está? También se puede expresar como RIN. Ustedes saben que el RIN es un ratio internacional de normalidad, que es una forma de valorar el tiempo de protrombina. Cuando lo normal es 1. Cuando este valor es mayor a 1,5, ya habla también de una hepatitis aguda grave. Y lo otro es el factor 5. Cuando este cae por debajo del 50%, también hablamos de una enfermedad grave, donde hay un compromiso de la síntesis hepática. Esas son las hepatitis agudas graves. Y cuando hablamos de hepatitis fulminante o hepatitis aguda fulminante, son aquellas donde la falla es tan importante que se desarrolla encefalopatía. El marcador de que es una enfermedad
severísima, una mortalidad del 80%, es la aparición de esa encefalopatía. O sea, cuando un paciente que estaba sano, de golpe tiene una hepatitis aguda, levanta las enzimas por encima de 10 veces el valor basal, está amarillo generalmente, cae el tiempo de protrombina, y además genera encefalopatía, se llama hepatitis fulminante o falla hepática fulminante. ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales que tenemos que pensar cuando hay una hepatitis aguda? Tenemos que obviamente primero pensar en los virus hepatotropos, el virus A, el virus B, el virus C, el D es rarísimo en Argentina, el virus C, que es menos frecuente también. La hepatitis por drogas, fundamental, valorar qué medicamento está tomando, muchísimos generan lesiones. Los tóxicos, la hepatitis autoinmune, la hepatitis alcohólica, que tiene algunos rasgos que nos permite diferenciar rápidamente de una hepatitis por drogas o viral o autoinmune, es algo diferente. La hepatitis por virus de herpes. ¿Cuál es virus herpes? Herpes simple sobre todo, pero también puede ser un citomegalovirus, un Epstein-Barr virus, pero generalmente esos van acompañados de lo que se llama el síndrome mononucleósico, con fiebre, poliadenopatías, esplenomegalia. Es fácil diferenciarlos. Pero el herpes simple puede dar una hepatitis aguda muy similar a lo que genera, no sé, una hepatitis A, una hepatitis B. La hepatitis isquémica, como les mencioné, que tiene la particularidad que se levantan muchas las transaminasas a predominio de AST en vez de ALT. Y estos son pacientes que no vienen de la calle, son pacientes que están internados, enfermos, y en general se chocan, tienen una hipotensión severa, tanto que falla el aporte sanguíneo al hígado y a otros órganos también, y suelen tener además algo de insuficiencia cardíaca derecha. Esa es la clásica hepatitis isquémica. Y la enfermedad de Wilson es una enfermedad bastante infrecuente, rarísima, que es una enfermedad por depósito de cobre que puede dar una hepatitis aguda también, entre otros aspectos clínicos. Yo les diría que cuando hay una hepatitis aguda, lo que no pueden dejar de pensar son las hepatitis por virus hepatotropos, las drogas y los tóxicos, y la enfermedad autoinmune. Son estas tres principales que tienen que tenerla en la mente. Las otras generalmente tienen rasgos que las permite distinguir fácilmente. Por otro lado, tenemos un patrón celular de hepatitis crónicas. Estas son pacientes que también tienen elevadas las transaminasas, pero como es algo crónico, la intensidad de la misma no suele ser tan importante como la otra. Las enzimas están levantadas menos de 5 veces el valor basal, y generalmente lo hacen en forma prolongada. O sea, por un periodo mayor a los 6 meses. Cuando vemos que alguien tiene valores de 120, 180 de transaminasas, por más de 6 meses estamos pensando en una hepatitis crónica. Habitualmente son pacientes que no vienen a la guardia, que no vienen a la consulta porque se sienten mal, decaídos, amarillos, sino son pacientes que el diagnóstico se hace en la consulta de consultorio, por controles o por cualquier otra manifestación clínica, y esto es un hallazgo de los análisis. Porque habitualmente son totalmente asintomáticos, o suelen tener, si la enfermedad ya es muy larga y el paciente está cirrótico, tienen estigmas de hepatopatía crónica. La bilirrubina suele ser normal, el TP y el factor 5 suelen estar normales, el colesterol y albúmina suele ser normal, el hígado, por ecografía, por examen físico, es normal. Salvo que, como les dije, el paciente ya tenga una enfermedad tan larga que está cirrótico, y entonces vamos a empezar a ver que las enzimas, las transaminasas están elevadas por 2 por 3, pero en vez de estar como tradicionalmente estaban elevadas a predominio de ALT, están elevadas a predominio de AST o TGO. La bilirrubina puede empezar a subir, empieza a caer el tiempo de protrombina, la albúmina y el colesterol suelen estar a disminuirse, y el hígado empieza a tener un aspecto cirrótico, está más disminuido de tamaño, los bordes son lobulados, el vaso puede estar aumentado de tamaño como signo de hipertensión portal, puede tener colaterales venosas, lo mismo, por signos de hipertensión portal. ¿Cuáles son los diagnósticos que tenemos diferenciales de las hepatitis crónicas? De los virus hepatotropos, el virus C y el virus B. No así el virus A, que solamente da enfermedades agudas, y el virus C es rarísimo que dé una enfermedad crónica, generalmente da enfermedades agudas.
La que siempre tenemos que pensar es el hígado graso no alcohólico o el hígado graso asociado a síndrome metabólico o la esteatopatitis no alcohólica, es todo el espectro de la misma enfermedad. La hepatitis autoinmune, la hepatitis alcohólica, la hemocromatosis, que es la enfermedad por la cual hay exceso de depósito de hierro en el organismo, en distintos órganos, como el hígado, por un defecto genético más frecuentemente. La enfermedad de Wilson, como dijimos, que es una enfermedad también por un defecto genético que lleva a los depósitos de cobre aumentados en el hígado. Y otra enfermedad infrecuente, que es el déficit de alfa-1 antitripsina. Tanto el Wilson como el déficit de alfa-1 antitripsina son rarísimos. La hemocromatosis es un poco más frecuente. Dejamos acá lo que son las enfermedades hepatíticas y vamos a las colestásicas. ¿Qué es colestasis? Son todas aquellas enfermedades que dificultan la excreción de la bilis por parte del hígado. Lo pueden hacer en cualquier punto del conducto biliar, tanto en el polo, desde el polo biliar del hepatocito hasta la ampolla de váter, ¿tá? Justo antes de caer en el duodeno. Las enfermedades colestásicas se manifiestan por fosfatasa alcalina elevada. El marcador de la colestasis es la FAL elevada. ¿Está bien? Generalmente, como dije antes, también está elevada la gamma GT y a veces la 5' nucleotidasa. Pueden tener como sintomatología prurito, eso es característico. Cuando el paciente se queja que le pica todo, piensen en colestasis, si es que no tiene lesiones en la piel, ¿no? Obviamente. Puede picar todo, tenga o no ictericia. No hace falta estar ictérico para que te pique el cuerpo. Muchas veces los pacientes se quejan de piquen, y no están blanquitos. Las transaminasas pueden estar discretamente elevadas. No es que están normales, suelen estar un poquitito elevadas, pero lo que predomina es la fosfatasa. La bilirrubina es normal o en enfermedades más severas va a estar aumentada. El colesterol suele estar aumentado y el tiempo de protrombina puede estar normal o disminuido. ¿Por qué cae el tiempo de protrombina? Porque hay un déficit de la vitamina K fundamentalmente. Ustedes saben que la bilis sirve para digerir las grasas y la vitamina K es una vitamina liposoluble. Y si por algún motivo tenemos una colestasis lo suficientemente larga que nos prive de la digestión de las grasas, entre ellos las vitaminas liposolubles, esta va a caer, y el tiempo de protrombina va a caer. ¿Por qué? Porque el tiempo de protrombina valora el funcionamiento de factores que son K-dependientes. El único que no es K-dependiente es el 5, que se puede medir individualmente. Entonces vos podés tener con una enfermedad colestásica un tiempo de protrombina caído, menor al 70%, pero con un factor 5 normal, y eso te habla de, bueno, que es un problema de colestasis porque hay caída del tiempo de los valores K dependientes, pero el 5 se mantiene normal. La colestasis intrahepática. Cuando alguien tiene colestasis, inmediatamente tiene que ponerse en la cabeza, bueno, ¿dónde está la causa de la obstrucción? ¿O dónde está la dificultad de la salida de la bilis? ¿En qué parte del conducto biliar? Y a grandes rasgos uno lo puede dividir tiene que ser un problema eh, intrahepático, o sea, un problema que está dentro del hígado o fuera del hígado. Y eso lo podemos diferenciar rápidamente con una ecografía. Le hacemos una ecografía que nos permite ver la vía biliar, y si es que la vía biliar, el colédoco no está dilatado y los hepáticos no están dilatados, decimos, bueno, es una colistasis intrahepática. El problema está dentro del hígado, en el polo biliar, o en los conductos interlobares. ¿Y cuáles son las enfermedades que producen eso? La principal estrella es la colangitis biliar primaria, la CBP. La colangitis esclerosante primaria intrahepática es una enfermedad rarísima, pero bueno, está. Enfermedades de tipo infiltrativo, enfermedades que se depositan, como cuál, amiloidosis, como el linfoma, enfermedades raras como la sarcoidosis o más frecuentemente los tóxicos. Distintos medicamentos pueden generar colestasis. Yo les diría que los dos diagnósticos principales cuando hay colestasis intrahepática son estos, son la colangitis biliar primaria y los tóxicos. Son las dos cosas para pensar.
Y cuando hacemos la ecografía en un paciente que tiene colestasis, y vemos que el árbol biliar está dilatado, bueno, hay que pensamos que tiene un lito, que tiene una piedra dentro del conducto biliar, del colédoco, tiene un tumor en la vesícula, tiene un tumor en la vía biliar, tiene un tumor en la ampolla de Bater, tiene un tumor en el páncreas. Recuerden que el colédoco pasa por la cabeza del páncreas. O un paciente que tiene una pancreatitis crónica, que están fibróticos, esos páncreas que están fibróticos y traccionan el colédoco intrapancreático, o la colangitis esclerosante primaria. Cuando hay una colestasis extrahepática, lo más frecuente pensar es estos dos, la litiasis y los tumores, la patología tumoral del páncreas, de la ampolla, de la vesícula o del conducto biliar, son los más frecuentes. La colangitis esclerosante primaria es una entidad más rara. Ahora, y por último, los trastornos aislados de la bilirrubina. Cuando ustedes vean un hepatograma donde vean ascenso solamente de la bilirrubina total, con las transaminasas normales y con la fosfatasa alcalina normal, piensen en trastornos puros de la bilirrubina y no... ¿tá? ¿Cuáles son? El más característico es cuando tenemos bilirrubina total aumentada por la fracción no conjugada, o sea, porque el paciente tiene aumento de la bilirrubina indirecta antes de que conjugue. Eso se puede dar básicamente o porque hay hemólisis, o eritropoyesis ineficaz, o reabsorción de hematomas, o injuria muscular. Entonces, ahí, ¿qué es lo que hay? Un gran aporte de grupo M hacia el hígado, hay un gran grupo M para metabolizar, una gran cantidad de bilirrubina indirecta para metabolizar, y la UDPGT no alcanza a transformarlo. Y entonces, rápidamente, hay un aumento de la bilirrubina total a expensas de la indirecta. Por otro lado, puede haber enfermedades que, de tipo genético, donde la UDP está afectada, no, está carente, hay poco. La enfermedad paradigmática es la enfermedad de Gilbert, donde hay una afectación heterocigota de la síntesis del UDPGT y donde esta tiene menos concentración, no es que está ausente, hay menos concentración, entonces como que más lentamente el paciente va transformando la bilirrubina indirecta en directa. Entonces vas a ver pacientes que tienen bilirrubina total aumentada, habitualmente de 2, 3 a lo sumo, pero pueden llegar hasta valores de 7 miligramos, y el valor es a expensas de la indirecta, con las enzimas fosfatasa alcalina normal, con la gamma GT normal, con las transaminasas normales. El Gilbert es algo muy común, es un déficit muy común, y son pacientes que vienen totalmente asintomáticos y vemos en el laboratorio este ascenso de la bilirrubina total a expensas de la indirecta. Y la otra entidad más rara es el Krieger-Najjar, donde ya hay un déficit de esta enzima y están más marcadamente amarillas, son enfermedades generalmente de los chicos. No llegan a adultos, algunos sí, pero en general son más frecuentes en los chicos, igual son raras. Y lo otro es cuando la hiperbilirrubinemia es por aumento de la conjugada, de la directa. De vuelta, aumento de la bilirrubina con FAL normal, con transaminasas normales. Y esto se debe también, de vuelta, porque hay una afectación de los transportadores de la bilirrubina directa hacia en el polo biliar del hepatocito, hacia el canalículo biliar. Hay un déficit de estos transportadores. Y la enfermedad paradigmática es el Dubin-Johnson. Son pacientes que tienen bilirrubina aumentada de total a expensas de la directa. Muchas veces es fluctuante. Son pacientes que de golpe están amarillos por una situación de estrés, pero se sienten muy bien. Y uno hace una biopsia del hígado pensando que tiene una enfermedad, son hígados que tienen el aspecto negro, tienen un pigmento negro, son hígados negros. Es una enfermedad que no hace falta biopsiarla. También se pueden ver en las embarazadas, cuando hay unos factores como una embarazada se ponen amarillas, y una vez que paren, después la bilirrubina se acomoda. Y la enfermedad de Rotor, hay también una afectación más severa de los transportadores, de las proteínas transportadoras de la bilirrubina al polo biliar, y también se ponen más amarillo, pero son pacientes que generalmente no llegan a la adultez. Bueno, hasta acá es lo más importante y lo que no tienen que dejar de saber.
los 5 patrones de expresión de enfermedad, lo que es el patrón de necrosis hepatocelular, lo que es la manifestación de ese patrón en forma aguda y enfermedad crónica, lo que es la colestasis intrahepática, la colestasis extrahepática, y lo que son las elevaciones de bilirrubina en forma aislada, tanto de indirecta como de indirecta. Son las cositas que ustedes tienen que saber y que les va a permitir pensar de qué enfermedad se trata. Ahora yo les voy a dar algunos datos de enfermedades en particular, que son las hepatitis virales. Saben que tenemos virus de transmisión entéricas, que es la hepatitis A y la hepatitis E. Tenemos virus de transmisión parenteral, que es la B, la C y la D, que es rarísima. La hepatitis A es un virus ARN chiquito, que generalmente producen enfermedades asintomáticas en los chicos. Es siempre agudo, no es reservorio, jamás va a la cronicidad, y el diagnóstico es a partir de los anticuerpos. El anticuerpo total es positivo, habla de contacto. Si ponemos la oportunidad de hacer un IgM y este es positivo, habla de una enfermedad aguda, que estás cursando la enfermedad en el momento. IgG, de vuelta, marca contacto y en algún momento está la enfermedad. El marcador de la enfermedad activa entonces lo hace el anticuerpo contra la hepatitis A, IgM. La hepatitis C es un virus mucho más raro, es ARN. En Argentina no es tan común, somos un país endémico, pero es infrecuente. Circula lo que es el genotipo 3 y 4, y la transmisión se hace a través de alimentos que no están bien cocinados, como el jabalí y el ciervo. La clínica es como la de la hepatitis A, es una enfermedad aguda que se autolimita. La crónica es muy rara, y se ve aisladamente en pacientes inmunosuprimidos, como los trasplantados de órganos sólidos, trasplantados cardíacos son los primeros que se identificó, y solamente el genotipo 3. ¿El diagnóstico cómo se hace? A través también de los anticuerpos. Anticuerpos antihepatitis E, IgM positivo, habla de enfermedad aguda. La IgG habla de contacto. También se puede hacer PCR en el sangre y en materia fecal, pero básicamente es con anticuerpo. La hepatitis B es de todos los virus hepatotropos el más complejo. Es un virus, es el único de todos los hepatotropos que es ADN, el resto son todos ARN. Y es un virus donde tiene la capacidad de ingresar al núcleo del hepatocito a diferencia del resto, y ahí de poder integrarse al ADN del paciente que hospeda al bicho. Es una enfermedad, es un virus muy importante en cuanto a la morbilidad, la carga de enfermedad que genera, ya que causa el 30% de los cirróticos, el 50% de los hepatocarcinomas, y es la causa del 5 de 10 de los pacientes que se trasplantan de hígado a nivel mundial. La hepatitis B es una enfermedad que tiene una distribución heterogénea a nivel mundial. Es muy importante su incidencia y prevalencia en lo que es Asia, lo que es China, Mongolia, y lo que es en el África subsahariana. ¿Está bien? En lo que es América, la prevalencia es muy baja. Sobre todo en nuestro país, donde la prevalencia es menor al 2% de la población, está por debajo del 1% en general, la prevalencia en Argentina, pero sí tenemos que tener en cuenta que en lo que es en la zona del Amazonas brasilero, ecuatoriano y peruano, hay una prevalencia mucho más elevada. ¿Y por qué hay que tener en cuenta eso? Porque los pacientes donde la endemicidad es alta, como es China, como les dije, la transmisión del virus se genera a través de lo que es el nacimiento de los chicos. La madre le transmite en forma vertical en el momento del parto a su hijo el virus. Y la particularidad es que cuando la enfermedad se transmite en ese momento, el 90% de las veces el virus se hace crónico. Te quedás con el virus adentro en forma crónica, a diferencia de lo que ocurre en los países como la Argentina de baja endemicidad, en donde la transmisión vertical es muy baja y la transmisión más importante es la parenteral, a través de relaciones sexuales sin protección. Es el 50% en Argentina de transmisión, 40% a través de heterosexuales y 9% de hombres que tienen sexo con hombres. Y la otra parte importante son los adictos a drogas endovenosas. Y como dice acá, cuando uno se lo agarra de esta manera, la forma clínica es aguda, y del 90 al 95% de los casos la enfermedad queda en aguda, solamente del 5 al 10% pasa a la cronicidad.
¿Cómo se hace el diagnóstico? A través, ustedes tienen que saberlo esto, dos elementos. Lo que es saber el antígeno de superficie del virus B, que es esto, y el core, el anticuerpo del core. Antígeno de superficie es el dosaje de la proteína viral en sangre. Si está presente, significa que el virus está presente. Hace mucho, hace poco, no nos lo permite saber. Para eso usamos el anticuerpo anticore, que puede ser total, positivo, pero podemos hacer la diferenciación entre IgM y IgG. Si el IgM es positivo, significa que es una enfermedad aguda, nueva, de poco tiempo de evolución. Ahora, si el anticore IgM es negativo y es positivo el IgG, habla de que el tiempo de exposición es más allá de 6 meses y es una enfermedad crónica. ¿Está bien? Habla más de 6 meses de tener el virus puesto, si ya negativizó el IgM. Ahora, si tenemos pacientes que tienen el core positivo con el antígeno de superficie positivo, tenemos la oportunidad de pedir el anticuerpo del antígeno de superficie del virus B, y si este da positivo, significa que la persona tuvo el virus de la hepatitis B, pero resolvió la infección. Desapareció la proteína viral y desarrolló el anticuerpo anti-S. Y ahí es cuando la enfermedad se considera resuelta. Estos son todos los marcadores que tienen la hepatitis B. Los que tienen que saber son básicamente antígeno de superficie con anticore, con esas variantes que recién les dije. Pero si quieren saber más, pueden saber esto: superficie, infección. El antígeno E tiene valor en las enfermedades crónicas, en el diagnóstico de enfermedad aguda no importa. Bueno, el anticore IgG, que marca exposición, el core IgM, infección aguda, el anticuerpo anti-E, la interpretación es variable en las enfermedades crónicas por virus B. El anticuerpo por virus B habla de resolución cuando está con anticore positivo, y habla de vacunación cuando el anticore es negativo. Y bueno, tenemos también el DNA viral que medimos por PCR, que habla de infección. Pasamos ahora a la hepatitis C. El virus de hepatitis C es otro virus muy prevalente. Este cianoaccidente es un virus ARN que replica en el citoplasma, no entra al núcleo del hepatocito, y también, como dije, tiene un gran impacto, porque origina el 30% de la cirrosis, es la principal causa de trasplante de hígado junto con la enfermedad alcohólica en la Argentina, y es de transmisión parenteral este virus, a través de drogas endovenosas, a través de la diálisis, principalmente. O tiempo atrás, como no se conocía este virus, se transmitía en transfusiones de sangre, se transmitía en procedimientos quirúrgicos. Eso lo vemos sobre todo en gente más grande, mayores de 60 años. Y habla de esta transmisión sexual es muy baja, no suele transmitir con relaciones sexuales. Y la transmisión vertical también es muy baja, 5%. O sea, la principal forma de transmitir la enfermedad es en pacientes que se drogan, con drogas endovenosas principalmente. A diferencia de la hepatitis B, que el 95-90% de los casos, la enfermedad queda en enfermedad aguda, la hepatitis C solamente queda en el 15%. O sea, el virus entra en tu cuerpo y resuelve solamente en el 15% de los casos. El 85% de los casos pasa a enfermedad crónica. Y de este 85% de los casos que es crónico, el 20% se hace cirrótico y o hace cáncer o hace complicaciones de cirrosis. ¿Cómo es el diagnóstico de esta enfermedad? Básicamente por anticuerpo anti-C que marca contacto. Acá no hay IgM, no hay anticuerpo IgM que nos permite discriminar si es una enfermedad aguda o crónica. Hay anticuerpo anti-C total, que nos marca contacto. Para saber si el virus está presente, tenemos que hacer la PCR para buscar el RNA viral. Hepatitis autoinmune. La hepatitis autoinmune es una enfermedad donde nuestro mismo organismo genera lesión de los hepatocitos. Y esta, para hacer el diagnóstico, tiene 3 pilares. Más allá de la forma clínica, que es por la elevación de las transaminasas, que puede ser una tipo hepatitis aguda o tipo hepatitis crónica, o una cirrosis estable.
El otro, en esos pacientes podemos buscar los anticuerpos o autoanticuerpos que están presentes. El factor antinúcleo, el antimúsculo liso y el LKM, que es el anticuerpo microsomal hígado-riñón. Tenemos aumento de las gamas globulinas, la hipergamaglobulinemia por encima de 2. Y tenemos una biopsia compatible. ¿Cuál es lo característico? Un infiltrado linfoplasmocitario, o sea, el desarrollo de linfocitos que se hacen plasmocitos, que son los productores justamente de anticuerpos. Hay tanta cantidad de infiltrado linfoplasmocitario que rompen la placa limitante que separa el espacio porta con las columnas de hepatocitos. Y esto se llama piecemeal necrosis. O sea, el diagnóstico de hepatitis autoinmunes no se obtiene solamente por la presencia de autoanticuerpos, sino por un diagnóstico clínico compatible con autoanticuerpos, con hipergamaglobulinemia y con la histología compatible. Hay dos formas, esto no es muy importante, la tipo 1 y tipo 2, sepan que la tipo 1 es la más frecuente por lejos y tiene un factor antinúcleo positivo o antinúcleo liso positivo, y es la que agarra sobre todo a la gente joven, entre 16 y 30, y en un segundo periodo de la vida, entre 50 y 60 años. Y de LKM es una enfermedad que agarra sobre todo a los chicos, es una enfermedad más rara, chico-niñez, hablo de los niños, y es una enfermedad mucho más agresiva. La hepatitis alcohólica. La hepatitis alcohólica es una enfermedad en donde es distinta al resto de las hepatitis agudas, donde los pacientes suelen estar amarillos siempre. Siempre están amarillos, tienen bilirrubina mayor a 5, y suelen tener aumento de las enzimas hepáticas, las transaminasas, pero no mucho. Como dice acá, menos de 300. Las hepatitis virales suelen tener 1000, 2000, 3000. Estas suelen tener menos de 300. Y siempre hay predominio de TGO por AST, y la relación es mayor a 2. Eso nos permite también orientar el diagnóstico. Suelen ser pacientes que tienen fiebre, que tienen leucocitosis, y suelen tener prolongación de tiempo de protrombina, no por falla del funcionamiento del hígado, sino porque suelen ser pacientes, los alcohólicos, que además se alimentan mal y suelen tener, por déficit nutricional, tienen alteración del tiempo de protrombina. Y suelen tener un BCM mayor a 100, gamma GT aumentada. Bueno, es un cuadro que puede ser grave. Hígado graso no alcohólico. Esta es una enfermedad súper frecuente. Es la enfermedad hepática más frecuente y tiene dos formas clínicas. La esteatosis simple, donde un paciente es totalmente asintomático y vemos que en la ecografía tiene grasa en el hígado, y una forma que se llama esteatohepatitis, donde además tiene inflamación hepática. Tiene inflamación hepática, y esta es la enfermedad más relevante, más importante, porque es una enfermedad crónica que puede evolucionar a la cirrosis. Y están asociadas al síndrome metabólico. ¿Qué es el síndrome metabólico? Son pacientes que son hipertensos, tienen insulinoresistencia o son diabéticos, tienen dislipemias, sobre todo hipertrigliceridemia con HDL disminuido, y suelen tener sobrepeso como mínimo, o son gordos directamente. Como les dije, la expresión clínica es de hepatitis crónica. El diagnóstico definitivo esto se hace con biopsia hepática de la esteatohepatitis. Enfermedades más raras, hemocromatosis hereditaria, es una enfermedad autosómica recesiva, donde hay una absorción muy importante del hierro a nivel intestinal y se deposita en todos los órganos del organismo. Generalmente da síntomas después de los 40 años y más tarde en las mujeres. Y da síntomas no solamente a nivel del hígado, son pacientes que se pueden poner diabéticos, tienen impotencia sexual por la afectación de las gónadas, afectación de articulares, y suelen estar más oscuritos. Es la que antes le decían la diabetes bronceada, por si alguien le pregunta, la diabetes bronceada es la hemocromatosis hereditaria. Y el diagnóstico, y a nivel del hígado, lo que genera es, con el tiempo, cirrosis. El diagnóstico se hace por elevación de la ferritina, mayor a 200-300, con saturación de transferrina 45. Esto es fundamental, porque lo primero lo que suele suceder en esta enfermedad es que se satura el transportador de la ferritina. Entonces, primero tienen aumento de la saturación de transferrina y después levantan la ferritina. Ustedes saben que la ferritina es un factor reactante de fase aguda. Cualquier enfermedad aguda, ahora, con el coronavirus, todos tienen ferritinas tremendas, 3000, 4000, 5000. Pero eso es por inflamación, no es por hemocromatosis. Lo que tienen que, para poder diferenciar la ferritina por inflamación de una verdadera enfermedad por aumento de depósitos de hierro,
es la saturación de transferrina. Tiene más de 45, hay aumento de depósito de hierro en el organismo. Y a nivel hepático podemos ver o con biopsia hepática el aumento de hierro, con la tinción de Peirce o con la resonancia. Nos permite poder medir cuánto hierro hay depositado en los hepatocitos y también en el corazón. Enfermedad de Wilson, enfermedad rara, eso más rara que la hemocromatosis, es autosómica recesiva. El cobre se deposita en todos los órganos, sobre todo hígado y sistema nervioso central. ¿Por qué digo sobre todo hoy? Porque ahí están las manifestaciones. Y el diagnóstico es por el dosaje de la orina de 24 horas del cobre y aumento de la excreción del cobre urinario. La celulosplasmina en sangre baja nos orienta, y hoy, bueno, la biopsia hepática también nos da diagnóstico. La clínica es elevación asintomática de las transaminasas, o puede ser una falla hepática aguda, y también una característica es una anemia hemolítica, pero que no es autoinmune, o sea, CUMS negativo, es una anemia hemolítica no autoinmune, y por los depósitos de hierro en el sistema central, tienen movimientos involuntarios, siempre hacen balismo, hacen cualquier extrapiramidalismo, cualquier movimiento involuntario, y tienen esto, lo que se llama el anillo de Kaiser-Fleischer, que es este anillo que hay por aumento de depósito de cobre en el iris. Colangitis biliar primaria. Es el típico paciente con colestasis intrahepática, fosfatasa alcalina elevada, que puede tener prurito o no, tiene la FARER aumentada, bilirrubina suele estar normal, aumenta cuando están más enfermos, cuando están cirróticos, haces una ecografía o una colangioresonancia y la vía biliar no está enferma, no está dilatada, y el diagnóstico se hace con esto, con el anticuerpo antimitocondrial. AMA positivo, FARER elevada, diagnóstico de CBP. Ni siquiera hace falta hacer biopsia hepática, a diferencia de lo que es la hepatitis autoinmune, con el autoanticuerpo, que es muy, muy específico y también muy sensible de la enfermedad, hacemos diagnóstico de la CBP. Simplemente teniendo en cuenta la colestasis, el AMA y descartando otras enfermedades. Y la colangitis cruzante primaria, una enfermedad rarísima, donde la afectación está en los conductos biliares. Extrahepáticos, como figura acá, donde la característica hace estenosis y dilataciones, en forma de rosario, que se dice, de la vía biliar, y esto lo vemos sobre todo por ecografía o colangioresonancia. Y en el 80% de los casos se asocia a colitis ulcerosa. Bueno, eso es todo. Espero verlos en la clase integradora. Hasta luego.